Segundo Congreso Argentino de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías y quintas Jornadas Internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Saben que pueden interactuar con todos los ponentes del Congreso por las redes sociales, específicamente con el hashtag Segundo Congreso SAT en Twitter, en la cuenta @SATPdifusión, y también por celular al 11 3 808 7612. Recomendamos siempre la vía de Twitter porque nos deja la posibilidad de interactuar un poquitito más. Lamentablemente hemos tenido un inconveniente involuntario con el maestro Jesús Ramírez Bermúdez de México, a quien teníamos en conexión para que diserte sobre decisiones morales que nos enseñan las neurociencias clínicas. Y bueno, lamentablemente el maestro no ha podido conectarse, así que le mandamos un saludo grande y espero que pronto solucione el problema que le impidió estar hoy aquí con nosotros. Y aprovechando que lo moderaba en esta tan esperada ponencia, quería compartir un par de artículos que me había puesto a leer en torno a la ponencia del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, considerando que es un tema que desde la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías se plantea e incluso se investiga en algunas ramas para salir un poco del tecnicismo y por qué no, si se quiere, hasta un punto del reduccionismo de solamente la mirada en salud mental. Si bien nosotros tenemos una visión multidisciplinaria e intentamos hacer integración tal y cual la neurociencia clínica y la filosofía de la mente nos lo permiten, sobre todo en esa línea, siempre el reduccionismo técnico que, por ejemplo, da un diagnóstico, hace que nosotros nos perdamos de vista la cuestión netamente contextual y mucho más la cuestión fenomenológica. No vamos a encontrar los que hacemos salud mental en la práctica clínica cotidiana, tanto en atención primaria, en atención secundaria, como en lugares específicos de especializados, perdón, en salud mental, tan cuestionados, sobre todo en nuestras Américas y sobre todo aquí en Argentina, el formato fenomenológico de acción que vaya más allá del tecnicismo propio de un diagnóstico o un procedimiento científico en salud mental. De esto bien nos va a hablar igual el doctor Nicolás Iván Martínez López mañana en la sociedad, pero yo quería tratar de ir un poquito más allá y sin utilizar conceptos fenomenológicos, sí compartir con ustedes, aprovechando el tiempo, un par de artículos a la manera de Príncipes Manicomio, que ustedes saben que tenemos el programa todos los lunes, vamos ya por la tercera temporada, a las 20:30, por SATP TV, por streaming hoy, y por Mental Web Radio, por el cual estamos saliendo en este momento. Para los que están del otro lado, sepan que por la radio, mentalweb.net, con suscripción gratuita, estamos en este momento saliendo en vivo también, como lo hicimos en el receso. Bueno, con todas estas vías de comunicación quería compartir artículos que en efecto tenían que ver con esta ponencia y que están vertidas en nuestras redes. El primero era un artículo del portal notaantropológica.com y que se denomina básicamente, sí, de notaantropológica.com, un blog de actualidad sobre estudio científico de la diversidad biológica, social y cultural humana, que se denomina EMIC y ETIC, dos maneras de describir la realidad. Y dice que la distinción entre los niveles de análisis EMIC y ETIC era común en la antropología lingüística más que en la cuestión pragmática. Ambos se derivan respectivamente del fonémico y también del fonético, y designan dos niveles de contrastes de datos metodológicos y de análisis de esos datos propiamente dichos. Entonces, básicamente el artículo dice que los términos EMIC y ETIC se utilizan ampliamente desde la década de 1960 y, por qué no, también de los 70. El modelo EMIC explica la ideología o el comportamiento de los miembros de una cultura según las definiciones que la misma comunidad se estudia. Por su parte, el otro modelo, el modelo ETIC, es aquel que se basa en los criterios externos de una cultura en particular. Los modelos ETIC se consideran, por supuesto, universales, en términos metodológicos sobre todo. En cambio, los modelos EMIC
son específicos de la cultura. Recuerden, EMIC explica la ideología o el comportamiento de los miembros de una cultura según las definiciones de la misma comunidad que se estudia. Por eso es que los modelos EMIC son específicos de cada cultura, en cambio los ETIC, que tienen que ver con criterios externos a una cultura en particular, son universales. O se pueden universalizar por lo menos. Pero así como los niveles fonético y fonémico implican niveles distintos de metodología de análisis, también lo son los niveles ético y émico. Y esta es una diferenciación que habitualmente cuando hablamos de ética no la hacemos, sobre todo cuando hacemos difusión de temas en donde no queremos ser reduccionistas y por lo tanto ver más allá de nuestras narices. Los llamados antropólogos cognitivos, especialmente en la década del 60, estaban bastante interesados principalmente en el análisis de EMIC. Me parece que está claro por qué, ¿no? Vieron que la cultura poseía estructuras similares a las del lenguaje. Y en contraste a esto, los antropólogos influenciados por el materialismo cultural, sobre todo en la década de los 70, por eso hice la diferenciación antes, estaban más interesados en un análisis ético, análisis que probablemente perdure en un estrato social específico de nuestra cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana de la actualidad. Con respecto a eso, vieron que la cultura en términos de unidades mínimas que definían por lo menos el comportamiento apropiado, a menudo en respuesta directa a circunstancias ambientales, o sea, el reduccionismo, por ejemplo, del concepto de ser solo seres biopsicosociales, a esta altura del alcance científico y de la visión fenomenológica de las circunstancias. Es decir, con respuestas directas a cuestiones ambientales, el mundo es un gran campo de acción donde todos los objetos emiten actos. Y entonces se reduciría al simplismo metodológico de acción y reacción con niveles bastante marcados de pobreza descriptiva, el comportamiento humano. Les decía que, con respecto volviendo al artículo, con respecto solo a las circunstancias ambientales, eso implica un reduccionismo específico. Los términos EMIC y ETIC fueron empleados por primera vez por Kenneth Pique en su libro El lenguaje en relación a la teoría unificada de la estructura de la conducta humana. El origen y uso temprano reflejan no solo la analogía entre los datos fonológicos o fonémicos o culturales, émicos. En realidad, la postura teórica de Pique considera que la lingüística está estrechamente relacionada con la psicología del comportamiento. Y ya estamos dejando de ser positivistas al decir esto. Cuando hablamos de la psicología del comportamiento, no estamos hablando solamente del comportamiento analítico propiamente dicho. Además, considera que esta teoría podría abarcar tanto en la lengua como en la cultura. En la lengua, en tanto y en cuanto ente simbolizador de aquello que expresa en términos de inferencia un sujeto. Es decir, el lenguaje no es solo la expresión de lo que un sujeto puede decir, ni siquiera es la expresión de lo que un sujeto quiere decir, como muchas veces nos venden superficialmente, sobre todo en valores analíticos que son tan frecuentes en nuestro medio, como por ejemplo el marketing, en donde lo que se quiere decir casi de manera reaccionaria es más importante que lo que se puede decir. La pobreza en la simbolización del lenguaje vulnerabiliza para patología en salud mental, sobre todo patologías que tienen repercusiones directas en el comportamiento humano. Entonces, tan importante es hablar de psicología del comportamiento y no hablar solamente, por ejemplo, de neurociencia cognitiva sin explicar exactamente lo que es, o de terapia cognitivo-conductual sin explicar exactamente lo que es. Porque la postura a priori de la simbolización del lenguaje es reduccionista, siendo estas ciencias, antes mencionadas, tan maravillosas, tan complejas, tan integrales, tan incluyentes y tan necesarias para nuestra práctica cotidiana. Y además de esto, se considera que la teoría del comportamiento, con respecto a estrictamente a cánones psicológicos, podría abarcar tanto a la lengua, como les decía antes, y por supuesto, a partir de ahí a la cultura, cómo ir transformándola. Esto, en ejemplos pragmáticos, se da en cómo nosotros vamos perdiendo el formato de entendimiento de generaciones más jóvenes con nosotros a partir del lenguaje. Les cuento una pequeña anécdota de hace 2 días con una paciente mucho más chica que yo, tengo una generación totalmente distinta a la mía, la cual yo no entendía la mitad de lo que decía, si bien hablamos el mismo idioma, vivimos en la misma ciudad y probablemente hasta pertenezcamos al mismo barrio, a la misma microcultura. Y no entendía la mitad de las cosas que me decía y cada tanto encontré el formato de decirle, mira que yo tengo más de 40, para preguntarle qué me estaba diciendo.
¿Mm? Esto tan nimio, tan pequeño a la hora de simbolizar lo que pasa en un adolescente, se termina transformando en cuestiones culturales que nosotros no entendemos, vaya, no nos alcanzan para tomar decisiones, por ejemplo. Y esa es la postura que vulnerabiliza. Y volviendo al artículo, tanto la antropología cognitiva como la nueva etnografía o etnociencia, que surgieron desde 1960, derivan en última instancia de preocupaciones originales de este autor, de Pique, ¿no? Estos enfatizan básicamente los enfoques de Emick sobre los de Ethic. Y vaya hasta el altura del partido si entendemos necesariamente por qué. Y lo hacen a través de análisis meticulosos de los campos semánticos y toman como punto de inicio, como punto de anclaje, las clasificaciones indígenas. Esto me pareció interesantísimo. En tiempos en donde se estigmatiza tanto a nuestros pueblos originarios, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro país. Los profesionales buscaron aplicar la distinción de Pique como un método de investigación etnográfica y como una ayuda para la comprensión teórica de la relación entre los aspectos específicos y universales, nada más ni nada menos que de la cultura, con lo cual inferimos nosotros que se da en términos de utopía. Ejemplos de Emick y Ethic, específicamente de nota antropológica, sobre todo en sus diferencias, menciona, por ejemplo, Marvin Harris en relación a la proporción de vacas y bueyes en la India, ¿no? Dice, en el caso del punto de vista Emick, es que todos los bovinos son sagrados y constituye un acto moral reprobable matarlos o dejarlos morir. El Ethic es que por razones económicas, las proporciones de sexo en el norte y sur de India difieren, siendo en cada región más abundante el sexo del animal que resulta más rentable económicamente a los propietarios, a pesar de que nacen aproximadamente el mismo número de vacas que de bueyes. ¿Se entiende la diferencia? Desde luego, dice el artículo, la descripción del intercambio realizada por Broilac, sobre todo, ofrece visiones Emick y Ethic en un mismo texto, en donde nosotros podemos tener muchos ejemplos donde yo no me quiero detener puntualmente, pero quiero que quede bien en claro la diferencia, sobre todo entre lo que nosotros hablamos en términos de Emick para la utilización en los procesos analíticos, no solo del sujeto, sino del contexto del sujeto, lo que vivencia el mismo, sino lo que vivencian los familiares, los compañeros de trabajo, nosotros mismos al estar frente a una tipología de sujeto específica, en donde el EMIC explica la ideología o el comportamiento de los miembros de una cultura según las definiciones de la misma comunidad, y los éticos se consideran universales porque tienen que ver con cómo influyen agentes externos a una cultura. El otro artículo que quería compartir con ustedes al respecto es de justamente el portal ethic.es, que tiene mucho que ver con lo que les decía de la simbolización del lenguaje y qué significa en realidad lo que nos quieren decir cuando nos dan una palabra que para nosotros tiene un significado previo. Esto que nosotros lo utilizamos tan frecuentemente en psicopatología, ¿qué quiere decir un paciente cuando nos dice, por ejemplo, que va a hacer las cosas bien en, por ejemplo, servicios penitenciarios? O que nos dice, no sé qué hacer de mi vida, y nosotros escribimos en las historias clínicas ausencia de metas a largo plazo, y tal vez sea apenas una pobre o por lo menos escasa simbolización acerca de un proyecto que todavía están fenómenos, por ejemplo, de fantasía, y que no alcanzan a la estructuración de la personalidad en términos de carácter para realizarse la autotrascendencia, ya no solo la autonomía y la visión colectiva y gregaria para el crecimiento del sujeto, sino también los niveles de autotrascendencia. Los niveles de autotrascendencia que decía Cloninger, que no son niveles altamente abstractos, sino que se dan en la praxis del qué voy a hacer en los próximos 5 años, que se dan en las preguntas que nosotros le hacemos en cualquier ámbito, incluso en el ámbito criminológico o en los ámbitos periciales, sobre todo. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Sobre todo, por ejemplo, en personas que tienen una condena, ¿no? Donde se me ocurren ahora en la cabeza. Por eso digo, cuando nos dicen algo, ¿qué nos quieren decir? Este artículo, si bien está lejos de esos ejemplos, pone un término que a mí me llama mucho la atención, porque cuando lo aplicamos, me parece que las personas que lo aplicamos en el momento en que lo aplicamos, no sabemos lo que estamos diciendo. Todos tenemos un consenso general acerca de qué significa la innovación, pero cada uno tiene procesos paralelos de interpretación al hablar de innovación. Entonces, por eso me pareció interesante de ethic.es de Masaki Hasegawa,
me complicó el nombre, del 26 de octubre del 2021, que se llama Innovación que hay más allá de la palabra. Para pensar de manera diferente, hemos de romper los patrones que tradicionalmente rigen nuestra realidad. El pensamiento multidisciplinar para ello nos ayuda a unir los puntos de forma radicalmente distinta. El arte, la ciencia y la tecnología aportan perspectivas nuevas para un futuro que se antoja, por lo menos, dice el artículo, diferente. Y claro, si nosotros tenemos una visión específica en términos de, por lo menos de dar importancia o permanecer indiferente entre la ciencia, la tecnología, el arte, la propia ética que analizábamos recién, es claro que cada uno al decir innovación vamos a tener a priori en el centro del campo de nuestra conciencia comprensiones distintas acerca de una misma palabra, que para nuestra cultura significa lo mismo. Innovación se ha convertido en una palabra de moda de la que todo el mundo habla en el mundo de los negocios, pero francamente no hay mucha gente que realmente trabaje en ella a diario. Como en cualquier deporte, hay diferencias entre hablar de ello y practicarlo. Y miren, si nosotros no lo sabremos, por ejemplo, con el fútbol. Hay enormes diferencias entre hablar de ello y practicarlo. Para muchas razones por las que es difícil trabajar en la innovación para la mayoría de la gente, por ejemplo, las organizaciones que no están bien diseñadas para que cada individuo explore sus ideas innovadoras. Esto se ve desde la escuela, en las infancias con los chicos, donde se uniformiza el conocimiento formal de tal manera en que el que no se adapta a un conocimiento tan formal y uniforme como rígido, se sale de la media. Y, por ejemplo, puede llegar a terminar en un gabinete psicopedagógico. Niños y adolescentes. Por eso, me parece que a eso se refiere el artículo cuando dice organizaciones que no están bien diseñadas para que cada individuo explore sus ideas innovadoras. Y además, la mayoría de las personas dudan en arriesgarse para seguir su curiosidad, estando dispuestas a quedarse en el status quo. Me suena mucho de un lugar donde trabajo que no puedo nombrar por obvias razones. Y todos estos factores son bastante formales y por lo tanto se normatizan. Por lo que los humanos supuestamente hemos evolucionado para sobrevivir minimizando los riesgos, o sea que esto no es tan malo como suena. Permanecer en la famosa zona de confort, frase que permítanme la disgregación, odio puntualmente, pues no sé lo que es todavía, simplemente no se ajusta a lo que es necesario para acelerar aquello que nosotros definimos como innovación. Pero, ¿cuáles son los retos que tenemos con la innovación? Todo el mundo sabe que hay que pensar en forma diferente. Eso es lo que se vende, ¿no? Para ser más innovador y creativo. Entonces, el formato reduccionista es ser diferente para ser innovador y creativo. Que hay que salir de la zona de confort para innovar en algo y que hay que cambiar de perspectiva para tener nuevas ideas. Bien, si todos estamos de acuerdo en eso, entonces, si realmente sabemos lo que es necesario para acelerar la innovación, ¿por qué simplemente no lo hacemos? ¿Por qué seguimos teniendo dificultades para hacerlo? A menudo es porque sabemos mucho de los demás, pero no entendemos mucho de nosotros mismos. Y eso me pareció interesantísimo. A menudo es porque sabemos mucho de los demás, pero no entendemos mucho de nosotros mismos. Yo agregaría humildemente que no vemos la parte nuestra que no nos gusta de nosotros mismos. Y probablemente tampoco del otro, a quien consideramos que amamos o queremos o tenemos una buena relación laboral o lo que fuere. Es decir, nos negamos a ver la parte que no nos gusta de nosotros mismos y por supuesto, si lo hacemos con nosotros mismos, lo hacemos con un otro. Porque el histrionismo es superficial cuando uno cree que por una actitud histriónica está generando un gregarismo en términos colectivos. Esto del por el otro no existe como tal. Esto probablemente sea para otro momento y no ahora, pero por lo menos discutir el término solidaridad, ¿no? Es para el otro, no es para el otro, es para uno primero. Y después, por supuesto, es con el otro, no es para el otro. Pero bueno, eso probablemente sea para otro momento. Pero bueno, tendemos a creer, vuelvo al artículo, que somos más inteligentes o que rendimos más en la medida de lo que las personas nos ven o que podríamos serlo si es que no tuviéramos una normativa. Esta tendencia es especialmente fuerte entre quienes tienen un mayor grado de educación, ¿no? Claro, tengo 3 títulos y ya creo que soy
Nada más falso, nada más, si me permiten la vulgaridad, ridículo esa circunstancia, pero bueno, pasa mucho en nuestra cultura actualmente, ¿no? Por eso, cuando oímos historias irracionales sobre el comportamiento de alguien, somos propensos a pensar, yo no haría eso. Sin embargo, la mayoría de las personas repite los mismos errores. Es irracional y en general se queda, vaya, nos quedamos, aunque no me guste, porque tengo conflicto de intereses con eso, en la zona de confort. Esto no sucede porque seamos incapaces o que no podamos hacerlo, sino porque sencillamente es una forma de minimizar riesgos. Guste o no, todos somos criaturas de costumbre. Nos importa lo inteligente que seamos y probablemente poco nos importa lo inteligente que sean otras personas, por ejemplo. Por eso podemos optimizar las tareas repetitivas, aprender de las experiencias y a veces pensar con lógica. Y esto está fuertemente relacionado con nuestra capacidad, por ejemplo, para captar patrones. Cuando más puedas entender, se supone, ¿no? Más posibilidades tendrás de sobrevivir, especialmente en la naturaleza. Como si esto fuera tan lineal en términos de acción-reacción como decíamos en el artículo anterior. Sin embargo, debido a ello, tenemos que caer en la trampa de no ser capaces de tener diferentes perspectivas. Y además estamos naturalmente diseñados para permanecer en una zona de confort para sobrevivir, como les decía antes. ¿Para qué? Para la reducción de riesgo. El automatismo en la conducta reduce riesgos y por lo tanto, por lo menos no nos vulnerabiliza, casi digo nos favorece. Casi me equivoco y digo nos favorece, pero digo, por lo menos no nos vulnerabiliza. Nuestra temperatura corporal es estable independientemente de la temperatura exterior. En este momento, nosotros sabemos que aquí en el estudio de Salpe no funciona el aire. Y probablemente si abriéramos las ventanas, tendríamos un poco más de aire y las tenemos que abrir cada tanto, porque obviamente estamos en condición de pandemia, pero sabemos que entra el ruido de afuera. Entonces reducimos nuestro riesgo entre lo que sabemos de la pandemia, el calor que tenemos y el ruido externo. Y no siempre la mejor decisión entre variables tan cotidianas como lo de este momento son tan sencillas. A veces las decisiones son automáticas y sin tomar en consideración las tres circunstancias antes mencionadas. ¿Se entiende? Entonces, por eso, tomar la decisión más simple, que no siempre es la mejor decisión, es algo natural. El problema central de la innovación es que la mayoría de las personas nos especializamos en un campo específico, trabajamos con las mismas personas todos los días y tenemos una gama limitada de intereses. Entonces, ¿dónde hay innovación ahí? Lo que hace que desarrollemos patrones y pensemos dentro de los patrones que ya tenemos. Es cierto que esos patrones aceleran la eficiencia en el trabajo diario, de modo que uno no tiene que pensar cada vez que hace algo. Pero gracias a esos patrones podemos procesar muchas cosas en forma rápida e incluso en forma eficaz y asertiva, sin cometer muchos errores. Por eso se pone tanto en tensión la problemática y no se define algo por el camino menos riesgoso. En general, los patrones limitan nuestros puntos de vista y por lo tanto nuestras posibilidades. Con respecto a el arte, la ciencia y la tecnología, acelerando las innovaciones, dice el artículo, el mayor reto que tenemos en la innovación es que todos tenemos patrones de pensamiento que dificultan nuestra capacidad de conectar los puntos de forma diferente. En una empresa, la mayoría de los empleados deben compartir valores y culturas similares. Si no, no vamos a durar mucho. ¿Te suena, no? Por eso encajan en la empresa, pero también por eso la mayoría de la gente tiende a pensar en forma similar. Por eso, la clave para acelerar la innovación es romper el patrón de pensamiento y volver a conectar cosas aparentemente irrelevantes. Pero la razón por la que queda en combinación el arte, la ciencia y la tecnología puede acelerar la innovación en términos muy sencillos. Puede darnos perspectivas, puntos de vista e incluso ideas totalmente diferentes. Nosotros sabemos, la palabra de la boca, nosotros sabemos que hay sectores cerebrales específicos, sin ser reduccionistas y siendo siempre conectores, que se dedican específicamente a los niveles de abstracción y de creatividad, sobre todo en la corteza prefrontal, que no solo es inhibitoria. De hecho, la mayoría de las veces todo lo contrario. Si la empleáramos bien y si la entrenáramos bien. El problema es que eso no pasa por lo que estamos analizando. Las interacciones y colaboraciones con quienes tienen antecedentes completamente diferentes a los nuestros a menudo pueden permitirnos conectar puntos de manera diferente, dándonos perspectivas que nunca antes habíamos tenido. Ese es un momento mágico que puede generar la innovación.
Y eso me parece lo más interesante de este artículo. Los artistas, los científicos y los tecnólogos tienden a especializarse en sus propios campos, aunque todos son creativos a su manera. O sea, no es que solamente la creatividad está en el arte, ¿no? Por eso, cuando colaboran, surge una forma realmente poderosa, o sea, cuando se integran, una forma poderosa de generar nuevas ideas y hacer que la innovación se produzca. Esto, por ejemplo, lo charlamos, se charla siempre en Realidades Vulneradas de Gustavo Paretti en Mental Web Radio. Tenemos como ejemplo la experiencia del autor del artículo, ¿no? Dice que en el 2021 ha desarrollado una obra de arte con inteligencia artificial. Y la idea era hacer una obra de arte con inteligencia artificial que estudiara su propio arte y sus propias referencias para crear obras de arte de forma automática e infinita para demostrar mundos posibles. Lo que podría haber creado, pero al final no lo hizo, y que potencialmente podía, según el autor, hacer en el futuro. Pero cuando transmitió esta idea a los desarrolladores, no podían entender de qué estaba hablando. Nunca habían pensado en utilizar la inteligencia artificial para tal fin. Es decir, nuestros enfoques del proyecto eran completamente opuestos, pues mientras ellos reducían, dice el autor, las posibilidades para tener un objetivo muy específico y obtener un resultado concreto, esta persona como artista ampliaba las posibilidades para explorar lo desconocido. Estos dos enfoques completamente diferentes nos permitieron tener avances, ser innovadores e incluso realizar un proyecto inédito hasta ese momento. Por eso, la necesidad multidisciplinar. Para la mayoría de las personas del mundo empresarial, del arte, la ciencia y la tecnología no son relevantes. Y sobre todo en nuestro país. ¿Les suena eso, no? Seguramente saben de qué estoy hablando. Por ejemplo, no es necesario entender acerca de los ámbitos en qué ámbito vamos a vender un iPhone, aunque sean muy relevantes para la narrativa, ¿no? Uno puede universalizar el concepto, pero sabe específicamente dónde venderlo. Es un ejemplo, no estamos estigmatizando nada, por favor, ¿no? Que no se entienda lo opuesto. Por lo tanto, para la mayoría de la gente en los negocios, estos aspectos se consideran inútiles a menos que se trabaje en una división de, por ejemplo, inteligencia artificial, con, por supuesto, una perspectiva desarrollista, ¿no? Aún así, mucha gente cree que el enfoque tradicional en cómo, por ejemplo, obtener un título en la MBA, en la Asociación del Fútbol Argentino, es el factor clave para la innovación. Y sin embargo, curiosamente, muchos innovadores de hoy en día no tienen formación en negocios, sino de maneras creativas como el arte, el diseño y la arquitectura. Y si no, explíquenme el epifenómeno de las criptomonedas. O anteriormente, cuando aparecieron las redes sociales. Según el informe, hay un informe específico, un reporte específico elaborado en 2016, que si quieren después se los paso por las redes, porque si lo abro aquí, la referencia específica se me va a desintegrar la ventana. Dice, el 21% de los unicornios mundiales, es decir, las empresas con un valor superior a $1.000 millones, tienen un cofundador con formación en materia creativa. O sea, el 21%. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, pero otras empresas como Airbnb, Square, YouTube, GoPro y otras, les suena seguramente, tienen también al menos un cofundador con formación en un campo creativo. ¿Solo una coincidencia? No creo. Hoy los líderes tecnológicos mundiales como Google, Amazon, Facebook, Microsoft y otros tienen ya un programa de residencia para artistas. Es obvio que no lo hacen por diversión y que no les salió por generación espontánea, sino hay un propósito estratégico en base a la creatividad. No es que, descubrí la pólvora y por eso me hice desarrollista. El arte es solo un ejemplo de esto. Pero lo que es realmente poderoso y necesario en el mundo de los negocios es el pensamiento multidisciplinar, dice el artículo. Hoy en día, el valor de la información no es tan alto como antes, ya que, por ejemplo, la información está mercantilizada, y esto está claro en este evento que usted está viendo en este momento. ¿Cuántas personas tenemos en nuestro mailing para mandarle la difusión del evento? 1.500. Bueno, es más poderoso que si tuviéramos 500 o menos poderoso que si quisiéramos tener 3.000 en nuestro mailing, ¿no? Entonces, está claro. Entonces está bien mercantilizado y bien estudiado esto. Es posible acceder a mucha información de todo tipo de industrias y campos. Incluso es posible leer un gran número de trabajos de investigación científica de forma gratuita, por suerte, entre paréntesis, lo digo sobre todo para nuestros países y especialmente para mí. Uno puede aprender mucho por sí mismo y en casa solamente viendo YouTube.
o suscribiéndose de manera gratuita a algún portal prestigioso de salud mental como mentalweb.net. Ahí tiramos el chivo. Desde el punto de vista de las finanzas, esto significa que el valor relativo de una pieza de información se ha desplomado drásticamente. En otras palabras, el mero hecho de saber algo no es tan valioso, ya que todo el mundo puede acceder a ello. Incluso si uno no se haya familiarizado con las finanzas, es fácil entender que lo que todo el mundo puede tener es menos valioso que lo que la mayoría de la gente no puede tener. Y esto me parece fundamental. Es como un gran diamante. Lástima que en Argentina estemos hablando de los niveles de pobreza que estamos hablando en este momento. Si no, esta discusión la podríamos dar. No es el momento probablemente. Vivimos en una era del mundo digital y la innovación que ya no consiste en mejorar ligeramente la calidad de los productos físicos, sino en cambiar la forma en que nosotros, por ejemplo, unimos los puntos. Alojarse en la casa de un desconocido en un país en el que nunca has estado, suscribirse para comprar los derechos de acceso a una colección de música, utilizar una plataforma de forma gratuita a cambio de dar a una empresa tus datos personales. Todos estos nuevos negocios han tenido éxito, no solo porque mejoran la calidad del hardware, sino porque se han conectado a la información existente, pero de manera diferente, y si me permiten la discreción, se han universalizado. Un gran ejemplo sería el tema del iPhone, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar mucho en eso. Lo que sí quiero que quede claro es que necesitamos en el mundo, por ejemplo, en todo el mundo y específicamente, como ejemplo en el artículo del mundo de los negocios, una forma de pensar alternativa para poder conectar los puntos de vista diferentes. Una sola pieza de información no tiene mucho valor, pero cuando se combina con la información en forma única, genera un nuevo valor. Y ese valor probablemente esté en el pensamiento multidisciplinario. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Pues no les suena de lo que venimos trabajando durante todo este congreso hasta el día de hoy. Hemos tenido diferentes profesionales e incluso profesionales con la misma titulación que se han desarrollado en distintas áreas, en distintas tareas con distintas aristas, incluso con distintas semánticas del lenguaje. La nueva importancia de la salud mental. Este es de David Lorenzo Cardielli, con esto los voy a dejar de molestar para seguir con el Congreso. Tiene que ver con que en la actualidad más de 2 millones de personas toman ansiolíticos a diario y 1 de cada 20 adultos ingiere antidepresivos. ¿Esto no es un negocio? Digamos, porque estábamos hablando recién de las negociaciones y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto en un Congreso de Salud Mental? Bueno, más de 2 millones de personas toman ansiolíticos a diario y 1 de cada 20 adultos ingiere antidepresivos. 1 de cada 20, un montón. Y esperemos que la gente de la industria no se me ofenda por lo que estamos diciendo. Le mando un saludo sobre todo a nuestros amigos que están auspiciando Degador en este momento. ¿Hay una solución para un problema que parece convertirse en una nueva y angustiosa pandemia? Por ejemplo, los Juegos de Tokio en el 2020, la gimnasta artística norteamericana Simone Biles, ustedes conocen el caso, ganadora de 4 medallas en las anteriores Olimpiadas de Río de Janeiro, sorprende al mundo con su retirada de la competición en la prueba final por equipos. ¿Por qué motivo? Por proteger su salud mental. Según las declaraciones, esto ha sido fuertemente estigmatizado. A ver si todavía nos creemos que la estigmatización no forma parte del constructo cultural y no termina perpetuando la vulneración de los derechos en salud mental de todas las personas. Ya no solo de las personas con algún tipo de padecimiento de salud mental. Con respecto a las declaraciones de esta gimnasta, abusos sexuales sufridos por parte del ya expulsado médico de la selección estadounidense, está el nombre de la persona, que le causaron unas consecuencias emocionales que le impidieron desde el inicio de la competición concentrarse para alcanzar las elevadas metas que exige la participación en el máximo nivel. Culpa específicamente a esta persona. Yo no voy a poner nunca, no lo voy a poner nunca como protagonista porque me parece que la protagonista es ella, la gimnasta, y a la que tenemos que apoyar, no solo acompañar, es a ella. Por eso no voy a nombrar, por ese motivo es que no voy a nombrar al responsable de la circunstancia, pero también a todo el sistema. Y con eso quería terminar, que permitió y perpetró el abuso. Declaró el gimnasta en su reciente comparecencia en el Senado de los Estados Unidos. Esto no lo sacó del artículo, esto lo dijo en el Senado de los Estados Unidos para los admiradores de la cultura del norte, ¿no? Las reacciones ante su decisión y las razones que produjeron ese abandono se propagaron desde el primer instante entre el apoyo y la crítica más feroz, que es la que más nosotros lamentamos. Lo cierto es que esta gimnasta se ha convertido en el rostro mediático de un problema creciente e imparable en la expansión en la población mundial,
que es el deterioro de la salud mental. El suicidio, por ejemplo, es el causante de al menos 800.000 muertes al año en el mundo. Me pregunto, al leer esto, si no hay una visión mercantilista aún en el hecho de contabilizar estos episodios. Y otras manifestaciones de patología mental más comunes, como son la ansiedad, la depresión, también sufren un aumento constante. La propia OMS alerta con preocupación de que en el 2030 esta clase de trastornos serían la primera causa de discapacidad en el mundo. Esto lo decían también en el 2020, ¿no? Los genios que nos previnieron de la pandemia de COVID-19. ¿Hay solución para perdón, yo creo que es una de las asociaciones mundiales que habría que revisar cuando pase el temblor? La solución para el problema de esto parece estar convirtiéndose en una nueva y todavía más compleja en términos temporales de difícil interpretación. Los trastornos de salud mental llevan acompañado al ser humano desde el origen de los tiempos, despertando toda clase de cuestiones en la piel de los que estudian esto, ¿no? Filósofos, psicólogos y también psiquiatras a veces, incluyendo, pero sobre todo neurobiólogos, en ese orden, en la psiquiatría, llevan siglos trazando una causa común en la génesis de dos de las patologías más frecuentes en la población, que como todos sabemos son la angustia y la ansiedad, cuando se transforman en patológicas, por supuesto, ¿no? Ambas son enfermedades mentales que, a diferencia de lo que poseen exclusivamente un origen químico o incluso genético, tienen desencadenantes ambientales, claramente, pero también lo tienen familiares, pero también tienen, también tienen desencadenantes sociales y repercusiones a posteriores familiares, sociales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, dicho de otra manera, están vinculados con nuestra educación o con la falta de ella, a la hora de exponernos a dinámicas sociales por lo menos. Solo en España, ojalá tuviéramos datos aquí en Argentina de esto, según los datos recogidos por una encuesta ENSE en el 2017, un 10% de los adultos padecen alteraciones de salud mental. Hoy, más de 2 millones de personas, como les decía antes, toman ansiolíticos. Tanto la ansiedad como la angustia, así como otros trastornos de índole mental, están inevitablemente ligados con ritmos de nuestra época, ritmos de vida sobre todo, ¿no? Que de forma constante centrifugan la necesaria dosis de calma que precisamos los seres humanos para afrontar con bienestar el día a día. Así lo demuestran numerosos estudios clínicos que se alinean en el trabajo de especialistas en otros campos, como por ejemplo la cultura de Max Fisher, que asocian al estrés vital, sobre todo al desnaturalizante competitividad y los factores socioeconómicos adversos. Bien, yo quería un poco quedarme un poquito con eso y con decirles que probablemente la salud mental sea una cuenta pendiente a la hora de hablar del bien común. Entonces, ¿qué hacer en términos de pregunta? ¿Qué hacer entonces para frenar el progresivo avance de las enfermedades que afectan a nuestra psique? En tiempos de pandemia, la cual ha multiplicado la aparición de los trastornos de esta clase, la solución radica en centrarse en la prevención de aquellas afecciones como causas externas que pueden evitarse o al menos mitigarse, lo que incluye aspectos tan dispares que van desde las reformas socioeconómicas hasta la atención sanitaria. No solo, pero aprovecho para hacer mías las palabras del presidente APSA, el amigo Manuel Villapriño, mayor presupuesto es mayor presupuesto en salud mental es mayor salud mental. Y es probable que esto, que nos compete ahora a todos, a los que ocupamos un rol específico en la atención primaria, secundaria o terciaria en salud mental, sino también a las personas que hacemos salud o hacen salud en general, a las personas que toman decisiones acerca, por ejemplo, de los presupuestos de salud, ya que los nombramos, como políticas públicas, y a la sociedad toda como un formato de preguntarse qué quiere hacer o cómo quiere seguir su salud mental. A propósito, por ejemplo, de esto que nos ha cambiado la vida para siempre, que es la pandemia. Otro poco ocurre en el ámbito forense y pericial, ¿por qué no? Pablo Burgueño hoy hablaba claramente de todas las limitaciones que tenían las miles de pericias que se hicieron por vía Zoom, alterando todo formato de respeto de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, esto empieza a ser una política pública y no debería hablarse solamente en un congreso específico de salud mental y mucho menos de trastorno de personalidad y psicopatías en el ámbito forense. El ámbito forense debe salir a preguntarle a la sociedad qué quiere hacer con determinados estratos sociales. No voy a caer en la retórica cotidiana de hablar de las cárceles, porque la verdad que no quiero aburrirlos con eso, pero es uno de los acápites. Probablemente haya consejos de autores clásicos y filosóficos en la antigüedad
que vivieron un contexto político-social relativamente dispar al nuestro, puede ser un recurso magnífico de un proceso para educarnos a nosotros mismos en virtud de algo que se perfecciona, ¿no? Las meditaciones, por ejemplo, están por ahí cuestionadas en el ámbito de la salud mental y que también le hacen a muchas personas. No los quiero aburrir mucho más con esto, solamente quiero aprovechar otra vez para agradecerles que están del otro lado, esperando que sigan, esperando que sigan disfrutando del evento. Nos queda todavía ponencias muy, muy interesantes. Está por ahí mi amigo el doctor Nicolás Iván Martínez López. Déjame ver si tenemos la ponencia también de José Domínguez y Federico Peduli desde Santa Fe. Les doy un abrazo grande a los dos y les deseo una buena ponencia hoy y sobre todo, y lo más importante de todo, todos los que están del otro lado y que confiaron en esta propuesta académica para acompañarlos durante hoy y mañana a partir de las 8:30. Así que ahora terminamos con la ponencia formalmente y esperamos la próxima a cargo de los colegas antes mencionados. Sigan disfrutando del Congreso, acuérdense por Twitter, @SATP Difusiones la cuenta, a la que con el hashtag Segundo Congreso SAT pueden hacer las preguntas correspondientes y al WhatsApp 1138087612 para comunicarnos e interactuar tanto en satarg.com, satrg.com, como en mentalweb.net y ahora también, por supuesto, en Mental Web Radio. Buenas tardes y muchas gracias.